65 años y tengo que ir a trabajar. Jubilado y tiene que trabajar igual. ¿Qué te parece? ¿Vos tenés idea de lo que es los aumentos del agua para 2 personas? Los remedios. Entre mi señora y yo tenemos aproximadamente el 15% de los ingresos jubilatorios, que por supuesto cobro la mínima para los medicamentos. Además han sacado los descuentos. Si hay foto y video, señor Tabo. Sí, hay un video. ¿Hay un video? Sí, hay un video. Y bueno, hay una pregunta también. Hay una pregunta. Sí. Bien. Bien. Hay más Data Diario y ya está con nosotros aquí en los estudios el señor Fede Pasos, a quien recibimos con un aplauso. ¿Cómo va, Siempre compañero? Tenemos clase de historia. Muchas gracias. Clase de historia con el profesor Fede Pasos. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Estamos alterados hoy, no sé por qué. Estamos como muy... No, ¿por qué? No, pero hay que aplaudir cuando viene un chico como Fede pero en Pasos. general. Se agradece. En general. Bien. En el día de hoy. Bueno. ¿Cómo le vas? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo tranquilo? Bien. Sos ¿Usted? profesor, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sí, dígale, profesor. No, yo digo porque debo dar una clase de historia, profesor. ¿Profesor de historia o...? Ya bastante con el... ¿O licenciado en historia? Profe de historia. Profe de historia. Damos clases particulares, bancamos la me parada gusta. como la tenemos que bancar. Pongamos el teléfono ahí. Ahí ponemos el teléfono ahí abajo, cualquier cosa, Fede Pasos. Pero ¿se puede dar clase particular de historia? Es una pregunta que parece boluda. Sí, pero, parece boludo. ¿Y es boluda? Si llevas historia, boludo, te vas a preparar con historia. No, pero digo... ¿Nunca fuiste a particular vos? ¿Querés que te pase todos los teléfonos de Zona Oeste? Ibas más a particular que a la clase. Correcto. Tengo todos los teléfonos de Zona Oeste. No, lo digo porque me parece que en definitiva la historia, si uno no sienta la cola a leer, es muy difícil. Se aprende leyendo. No, claro. Se aprende eso, leyendo, no hay otra vuelta. ahí era No hay otra vuelta. Te puede ayudar una película, un material audiovisual, un video de YouTube, pero se aprende leyendo. No hay ningún tipo de dudas. Vos en una clase particular, bueno, tenés que fomentar eso y dar algunas claves de lectura, si se quiere, pero es lo menos común. Es más común que un chico de secundaria se vaya a preparar para matemáticas, Claro. para Exacto. cuestiones más duras. No, pero es cierto, es que te ayuda, digamos, ¿en qué te ayuda un docente en eso, en las preguntas, en tratar de entender el proceso? Porque a veces vos te trabás y no podés rendir historia porque no entendés el proceso. Como viene. Bueno, lo mismo pasa con la matemática. Si no entendés el proceso no sabés hacer la última cuenta. Pero Claro. En historia me parece que un docente te explique de dónde viene algo y por qué y te lo simplifique un poco, te permite entenderlo. Que a veces uno lee... lamentablemente, muchas veces la educación es como muy enciclopédica, muy dura, y vos lees y vos decís los etruscos y los caldeos y es algo que está ahí en el libro y no tenés manera de trasladarlo a la realidad. No, claro. Entonces lo aprendés de memoria. Los etruscos, Claro. los caldeos estaban en la zona de Mesopotamia, tal año, hacían vasija, pero nada más, lo aprendés de memoria, pero no entendés. Y el profesor de historia, o los buenos profesores de historia, lo que tienen que hacer es traerte eso un poco más acá, Sí. ¿no? No, Para que lo... o te obliga también a sentarse y leer, porque tal vez en la casa con el celu, con la tele, con no sé qué, no lo hacen. Y bueno, si estás con el profe particular ahí, bueno, no me Pero queda otra. me parece que es como dice el profe. Hoy, sobre todo con las herramientas tecnológicas, quizás lo más importante es entender los procesos y no en qué fecha pasó algo, ponele, ¿viste? Seguro. No, Siempre habrá sido. Siempre ¿no? habrá sido, Siempre habrá sí, sido, totalmente. Pero bueno, antes por ahí como no había tanto acceso, uno podía quedar como que sabía de historia tirando una fecha que nadie se acordaba, ¿no? Seguro, Y hoy quizás no sea lo más importante. No me pongas la revolución industrial en el año 90. Bueno, no, Sí, claro, pero claro, sí. claro, es cierto. Seguro. Es cierto. Profe, yo tengo un video, no sé si para ahora o para después, cuando usted diga, como para arrancar esta columna. Para arrancar la columna. Sí, para ¿Y si no arrancar sabe la columna, si todavía no dijo la Pero columna yo que era? trabajamos con la producción. Hubo inteligencia, servicio de inteligencia. Como vos quieras, Santiago ¿es antes Caputo. o después? Bueno, dale, Bueno. ahora ya está. Vamos con el último video que subiste, Moy. Porque la verdad que uno investigando, intentando saber sobre qué íbamos a hablar, investigué y me encontré con este video. Vamos a probar Del profe. alfajores mundialistas. ¿Qué los hace mundialistas? El packaging. Después no es que te vas a encontrar una pelota dentro del alfajor. Yo no sé si Tenemos estaba bien, porque Barrión, capaz le quita Triplaza, ahora. Mira, a ver. seguramente Mirá. la estrella. Se está poniendo cada vez más rojo el Ojo, chocolate. que hay- Sí, colorado, rojo nunca. Y Don Quique Don Quique. campeón mundial. Acá hay mucho chivo, che, esto se puede. Y bueno, Bueno. ya estamos Por ahora jugando, sí. Ya estamos jugando. Tiene los colores de la selección. Sí. Y Bien, dice sí. Bueno. crema y dulce los de tres leche. A tenían ver. Sí, yo no sé si digo. A ver.
Estaba bueno ese. A Ese estaba Troden. muy bueno. Ah, mirá, está ver, rico, que veredicto. tiene Tengo un merengue. hambre. Ese Son estaba los rico. mejores de Lanús. Estamos en la semana de la Montechimbolo dulzura. tiene Sí, un montón correcto. de- Está dentro de Válido. un contexto. Es verdad, es verdad, es verdad. de tipos, de alfajores. Ya, el profesor. Ese está bueno. ¿Puede es una hablar bomba. comiendo un alfajor? Y, bueno, Yo no- es profesor de historia. Bien. Después del barrigón, que es tipo águila. Pero son todos categorías mundialistas. Claro, son alfajores mundialistas. Sabor a Ok. gloria, así que vamos a ver a qué sabe la gloria. Pasa que yo- Sí, Bueno, el sabor de la a gloria. ver. Después dice Colecciono doble envoltorios de cobertura con alfajores. B corta. Mira, Yo no sé envoltorios si de eso será. Claro. Mira, con razón lo abriste tan mononamente. Claro, por eso, para que Ah, Así, bien. una cosita. Y después puedan estar en el cuaderno. Sí. Y pasa que fui al kiosco y cuando voy al kiosco a comprar un alfajor ya estoy buscando el que me falta más que el que Ah, Mira. claro. quiero. Y dije, che, no puedo dejar pasar el mundial. Mira. Y vi que había varios y dije, vamos a hacer un videito probando, che. Claro. Obviamente yo me acordé de esto, ¿no? Moy, el otro. Ah, mira, poneme. tiene Sí. crema celeste. Ah, Sí. mira qué Claro, está coloreada la masa. Obviamente yo cuando te vi, dije, me acordé de esto, otro. ¿no? Claro. Automáticamente me Ah, vos acordé decís que es el Tinelli de estos es el tiempos, nuevo Fede Paso. es el Tinelli de las redes. ¡Vamos! ¡Vamos todavía, Fede! ¿Cómo podemos seguir estas historias de Fede Paso? Me pueden ver catando alfajores, entre otras cosas, en mi Bien. Instagram que está ahí en pantalla, pasos con Z guión bajo. Paso con Z. ¿Fuiste al Mundial del Alfajor? No se olviden el guión bajo. Sí, el año pasado fui. Increíble. Sí, muy bueno. Sí. Pero ahí volvés Pará, con pará, 7.000 kilos más. Pará que me están tirando cosas Ya acá está, adelante. Me veo, dejemos la historia de lado. Vamos a hablar de Cruzan cosas de un lado para el alfajor. otro. Pará. ¿Qué dijiste? Repetí lo que dijiste. Hace Axel. varios años Sí. acá se hace el Mundial del Alfajor. Ah. Y de ahí No, sale. la pregunta fue esa, ¿no? El Claro. ¿Fuiste al Mundial de los Sí, alfajores? sí. Digo, ¿qué pasó? Yo Sí, sí, sí. había escuchado Mundial de los que. alfajores. Sí, se hace, creo que se está por hacer ahora nuevamente. En agosto. La nueva edición, en agosto. En Mirá. agosto, sí, se hace en la rural. Y bueno, productores de alfajor, ahí hay perlas, digamos. Claro, Es para probar claro. esos, no los industriales de kiosco, sino las ediciones artesanales de los alfajores, ¿no? Claro. Y tenés gustos que vos decís, ¿qué hace esto en un alfajor? Tipo. Me encantaría transmitir desde ahí. También sumemos un pedido más Sí. a la producción. Yo fui a trabajar el año pasado, así Total, que dale por hecho. Pedir, ¿no? Ah, ¿estuviste vos también? Sí, sí, estuve trabajando, ¿Trabajando ahí? Sí. Ah, mirá. Hablando con la gente ahí de cuál era el mejor alfajor y la gente elige el Guaymallén. Es increíble. No, Para mí es está increíble. sobrevalorado. Para mí no es increíble. No, para mí tampoco. No es- Pero hay tantas bueno, cosas. pero con el Bueno. precio del Guaymallén no se consigue nada igual. Bueno, eso nada Ah, igual. precio, calidad, no, pero vamos a hablar con el especialista. O sea, Fede Paso. claro. Aunque es especialista en envase, pero capaz Acá piden como lo- vimos móvil que de lo Fede probó. Pasos en el Mundial del Prueba. Alfajor, ¿eh? Claro. Sí, ¿en qué estábamos? No, el Guaymallén. ¿Por qué? Porque lo corrimos. El lo Guaymallén en el Sarmiento te venden 144 por 1.000 pesos, ¿no? Guaymallén son todos de fruta, lo único. Pero bueno, son Y 144, corrimos. Te escuchame. digo algo. Y vencieron hace unos meses. Arranquemos. El que más me gusta de los Guaymallén es el Guaymallén de fruta. No, Mirá, no. caviar, diría Hugo A mí Basilota. es el que más me gusta el Guaymallén de fruta. ¿Cómo es ese señor que se llama? Hugo Basilota, que dice Saludos, caviar. señor Hugo Basilota. No, el mejor Caviar. Guaymallén es el blanco. Bueno. Y puede ser un poco mejor, sí, pues no es cera de vela el chocolate, básicamente. Claro. No, pero me ha salvado muchos desayunos Sí, sin un mango en el totalmente. bolsillo. Ahí te. Sí, Totalmente. claro, Un absolutamente. fiel Yo compañero. quiero- ¿A usted? Vos sabés que. Guaymallén ya no te gusta. No, bueno. no, sí, me gusta. No descarto. Le pegué el de frutas, pero porque me parecía gracioso pegarle, pero no estoy tan de acuerdo conmigo mismo. ¿Se Era un entiende? personaje. Porque me gusta el de gusta frutas. también. Sí, también Bien, me gusta. bien. Pero prefiero el de blanco. Yo le quiero preguntar a Fede cuál es Preferís el el número blanco. uno, el alfajor número uno que probó en su vida, el que le explotó la boca de sabor, el que. Es por épocas. Es como si me preguntás mi canción favorita de Charlie García, va a cambiar por el día. Bueno, hoy, ¿cuál Hoy es? te digo el Terrabuzzi simple, pero el que es extra intenso. Tanta Banco, vuelta, banco. Tanta vuelta para decirme. Banco el mucho. Terrabuzzi, Bueno. sí. Tanto te comiste. 4-4-2, fuerte al diome. Ese me- Hincha de Racing. Sí, realmente. Ese, digamos, desde el punto de vista histórico, yo puedo hablar de histórico en persona. Desde el punto de vista histórico, el día que apareció el Terrabuzzi de chocolate, rompió el mercado. O sea, Increíble. fue lo distinto, ¿no? Sí, No, total. veníamos con otros alfajores. Después me gustan los alfajores de maicena. No sé si entra en la categoría de alfajores. pero Entra. Sí, es, cómo no. Los de maicena. ¿Sí, ¿Cómo no? también? Sí. Sí. Bien, bien. Pero no, después te tiene que dar una patada. ¿Y algo más random? ¿Hay algo que es así como...? Sí, hay unos alfajores de Córdoba que se llaman el Nazareno, que son tremendos. Son Ahí escuché un tremendos, grito son fuera de- tremendos de- esos Tremendos. alfajores. Ajá. Son tremendos. De Mina pero Clavero, también están en tremendos. Córdoba ¿Pero capital. qué son los tradicionales, así, dulce de leche, chocolate? Sí, pero hay algo en la fabricación que es tremendo. Son alfajores artesanales buenísimos, el Nazareno. Tienen de todo y también tienen los alfajores hechos con hojaldre. Con hojaldre, Claro. sí. A mí que hojaldre. soy fan del hojaldre me encantan.
Sí. Eso ¿Vos está tenés un buenísimo. alfajor preferido? Molina? Yo históricamente voy a decir algo que... No, tire. Mi preferido de la infancia era el Suchard, que no existe más. El de mousse. El de mousse de chocolate. El duro. Sí. Era bueno, ¿eh? Ese fue creo que Era el bueno. mejor Es verdad, de mousse era que bueno. hubo. Ahora Bien. Cachafaz tiene uno que es muy similar. Bien. Pero después, no sé, o sea, el que dice Fede Terrauzzi está bien, me gusta el toffee también bastante, el simple, común. Ajá. Bien. Julián. Yo actualmente aprovecho la oferta que está en la esquina de casa, me compro 3 Guaymallén Ajá. de chocolate Sí. por 1.000 pesos. 1.000 pesos. Muy 3 barato. Si años, fuera 1.000 por pesos, mí, ya está bien. coincido con More, los suyar eran terribles, me era medio duro, pero me gustaba. Pero bueno, Y si tenés dentadura te la bancás. el Cachafaz me gusta y los Terrabuzzi, bueno. Riquísimo. El tradicional me parece. Ajá, que estaba perfecto. Bien. terrible. ¿Y el señor Moy, en Venezuela se comen alfajores? No tanto como acá. No tanto como acá. Mi favorito es el de chocotorta. El de acá. No, el de acá. malísimo. El El de de chocotorta chocotorta. decepcionó. Bueno, No, que no sé. Ah, el Bueno, de chocolina. Tengo una adicción. Sí. A con vos te ese decepcionó, a alfajor. Moy le gustó. Bueno, Decepcionó. Sí, decepcionó. hay para Totalmente. todos, chicos, hay para todos. Hay para todos, correcto. hay para todos. Pero El bueno. segundo lugar, si hace algún top 3, nada más voy a decir 2, el segundo lugar sería el de Oreo, por ejemplo. Top Sí. 3, el tercero sería el oscuro de Guaymallén. Ahí está, muy bien. El oscuro. El oscuro de Guaymallén. El guaymallén negro, el clásico. Claro. dice. Claro. El oscuro me Que no mató. escuche, Porque el blanco es muy dulce, creo que empalaga. que no Sí. escuche la señora amante del señor Milei, oscurita, porque va a sacar Una los alfajores collab con oscuritos. Oscurito, sí. Alfajorcitas. Oscurita y la saca y la vende. No. Bien, perdón, señor, nos corrimos un poco, pero la verdad que Disculpe, es importantísimo disculpe. porque tiene que ver con nuestra cultura, Sí. Claro que con sí. nuestro acervo, nuestros recuerdos, porque la verdad que lo que te despierta también es un montón de recuerdos. El alfajor, porque, no sé, a la escuela nosotros llevamos un alfajor. Sí, o claro. comprábamos un alfajor en el kiosco de la Sí, escuela. tal cual, tal Eso- cual. Sí, y descubrir el talento de un acompañaba. compañero, ¿no? También. ¿Cómo? Descubrir el talento oculto de un compañero también es importante. Eso, Ah, ¿no? también, es verdad. Ah, sí. claro. Tipo Tinelli. Talento. Bien. Como qué devaluada que está la palabra talento. ¿no? Bueno, y una pregunta más me quedaba. ¿Hay otros coleccionistas de marquillas de envases de alfajores? Está muy de moda ahora eso. Está de moda. Sí, es algo bastante común. Yo lo hago hace un par de años, pero sí, y he visto colecciones que están tremendas. Mira. Realmente tremendas. Justamente en el Mundial del Alfajor conocí a alguien que en Instagram es @coleccionista de alfajores, que tiene una colección increíble. Y entre ellos tiene un envoltorio de alfajores de la campaña de Menem 95. Mira. Que es nuestro Mirá. tema del día. Y justamente existe eso, si hoy lo vamos a nombrar ¿Cómo mucho. van a quedar los que te jedi hoy, Así que les pido papá. disculpas. Sí. Sí. Aprovechen ahora, vamos todos. Vamos. Claro, es Ahí ahora, está, es una perfecto. y Es ya una está. vez, Tapa ya está. todas las demás. 2 de Bien. julio. 2 de julio de 1930 nacía Carlos Saúl Menem en Anillaco. 2 veces presidente de la nación, 2 veces gobernador de La Rioja, senador nacional. El presidente que más duró en el cargo, estamos hablando de 10 años y medio de la presidencia, 2 veces también gobernador de La Rioja, como decíamos, es el presidente que reformó la Constitución y logró ser reelecto. No fue el único en el sentido de que Perón también reformó la Constitución del 49, que es un texto legal al que siempre hay que volver y está poco revisado dentro de todo por la gran divulgación argentina, pero el tema es que Perón fue derrocado. Menem, después de reformar la Constitución, no fue derrocada ni fue anulada esa Constitución del 94, ¿no? Al O sea, la contrario, de fue Perón reelecto. sí. Claro. O sea, esa renovación que hizo, no, después No, no. se echó atrás, claro Ok. que sí. De hecho, la interrumpieron los gobiernos militares que lo sucedieron. Me interesa eso de la Constitución que tiraste así como al pasar para hablar un día de la Constitución. Re. La que hizo el peronismo. La del que hizo 49, Perón. claro. La del 49. Sí. ¿De qué se trataba? 2 de julio, es como un mes menemista, digamos, en el sentido de que, bueno, el 2 de julio es el cumpleaños, como decimos. 8 de julio del 89 asume la presidencia. Y también en julio, el 9, gana la famosa interna con Cafiero, que es un episodio que hoy se está revisitando mucho por la situación del peronismo, ¿no? Hay un tema con los números y el esoterismo en la vida de Menem. Por ejemplo, si vamos a la interna con Cafiero, que ahora vamos a repasar algunos puntos altos, según cuenta Gabriela Cerruti en su libro El Jefe, que es un texto muy revelador sobre cómo se movió Menem políticamente a lo largo de su extensísima vida y trayectoria política, él tenía consultas con numerólogas, con tarotistas y demás, y le dijo, vos vas a ganar la interna, pero tiene que ser después del 5 de julio. Sí o sí.
Entonces Mira. la pospusieron lo más que pudieron para que no sea ese día. Además, también en esa misma charla, en la previa del armado de la interna con Cafiero, esa misma persona le dice, vos vas a tener una relación muy importante con la obra del peronismo, pero al revés. Porque Menem es de Libra con ascendente en Cáncer y vos sos de Cáncer con ascendente en Libra. Mirá. Estás destinado a deshacer la obra de Perón. Mira. Incomprobable, anda a chequearlo, pero lo dice Gabriela Cerruti Pero pará. en su libro. También digo, hay una cosa. Cuando dice lo de la interna que la vas a ganar, en aquel momento sonaba imposible. Sonaba imposible. Que Menem le gane a Cafiero. ¿No? Sonaba realmente Voy a imposible. dar absolutamente. Y voy a dar un dato ahí de Gabriela Cerruti. Gabriela era cronista de Página 12 Claro. y cubrió sí, cuando vos en un diario, en las viejas redacciones, mucha gente, qué sé yo, y tenés, vos seguís tal candidato, vos tal otro, vos tal otro, vos tal otro, y después te dedicás a seguir ese candidato. Te puede tocar, no sé, Sí, Chambizo el- de los 70, el no que sé. te gusta, claro. O cualquiera, Sí. y a ella le tocó Menem, con lo cual siguió mucho y estuvo cerca de quienes estaban cerca de él. Entonces todas esas historias que va contando, que cuenta Gabriela, tienen que ver con alguna entrevista de primera mano que tuvo con alguien que estaba muy cerca. Y efectivamente, la verdad que es muy valioso el libro. Es uno de los grandes libros de los 90, me parece. El de Gabriela además está bien escrito. Trabajó muy bien las fuentes en ese sentido. Claro. Así que está Sí, bueno. yo pensaba esta beta esotérica, esta continuidad esotérica que hay en los gobiernos argentinos, pensaba en el brujo López Rega, ¿no? Es un tipo que ha escrito sobre astrología y política y destino y qué sé yo. Después tenemos Menem, que hay muchos episodios relacionados con el esoterismo en sus decisiones, en su toma de decisiones. Algo de eso se observa en la serie que se estrenó el año pasado en Amazon Prime. Y ahora tenemos una nueva Sí, sí, beta claro. esotérica, Sí, ¿no? sí. Dicen que Karina Sí, claro. es tarotista, de Sí, hecho, y acude a ese tipo de artes. Ojo con esa continuidad y esa historia, ¿no? La del esoterismo en la política argentina. Está bien, está Sí, bueno. sí, está bueno. No, buen punto. Sí, sí. buen Qué punto. poder ser la tarotista que le aconsejaba a Menem, ¿no? Porque si él la escuchaba tanto, a ella tal vez le pintaba decir, che, para mí esto es lo mejor y modificar Claro. algo. Y en la serie se ve como que él en un momento empieza a desconfiar. Sí, Como, ¿viste? de una, sí. Sí. Y le costaba llegar a fin de mes a tarotista y empezó a bajar ¿no? la luz. Le decía, yo tarotista hubiese hecho eso. Por eso, mucho poder. vamos a repasar algunos momentos altos de la carrera de Menem, que es una forma también de contar el país a través de personas o conceptos que, bueno, fueron marcando su vida. Empecemos para contar el origen político de Carlos Menem con Vicente Leónidas Saadi. Un tipo que quizás no se nombra tanto, fue 2 veces gobernador de Catamarca, fue senador nacional y fue el primer presidente del Partido Justicialista sin llevar el apellido Perón. Porque después de Juan Domingo Perón, la presidenta del Partido Justicialista fue Isabel. Después la continuó Saadi, un tipo de la ortodoxia peronista, si se quiere. Hay que desarmar ese concepto de ortodoxia, de qué hablamos cuando hablamos de ortodoxia. Pero ¿por qué elegimos a Saadi? Porque es quien le abre a Perón la puerta para el amplio mundo del peronismo, ¿no? A Menem. A Menem. ¿Dije Perón? Sí. Uy, Dios. A Menem. No, a Menem. Menem, bueno, un tipo que viene de La Rioja. Saadi es el que lo... De las grandes ligas del peronismo nacional, sí. Ajá. De las grandes ligas del peronismo Y él que nacional. era sí. militante en La Rioja, era algo así. Él era militante en La Rioja, él, casado por este convenio, digamos, un casamiento arreglado tuvo con Zulema Yoma. Y si bien los Menem no eran una familia necesariamente pobre de La Rioja, este vínculo, esta alianza con los Yoma fue fundamental para lo que fue el financiamiento y la estructura económica para su candidatura como gobernador de La Rioja a fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Bueno, y hay que ver, Saadi también debe ser de origen árabe, musulmán. Sí, algo así. sirio-libanés. Saadi, Yoma, Menem. Sí, Sirio-libanés. claro, sirio-libanés. Las tres familias. Sí, y de Y eso Catamarca. debe haber influido para que le abran las puertas también. Seguramente los Yoma no se dedicaban ni se dedican a un solo negocio, son multimillonarios y tienen íntimas conexiones con el poder político y las tenían desde antes de Menem. Pero bueno, Menem aprovechó esa alianza. Es loco eso, pensar que con Zulema Yoma fue un matrimonio arreglado. Ya. De todos modos, bueno, algo habría, no nos vamos a Puede meter. ser, no. Lo que pasa también es que a veces nos cuesta interpretar, entender, comprender otras culturas,
¿no? Y me parece que es eso, tenemos mucho desconocimiento sobre eso y bueno, aparentemente, sé poco de eso, no quiero arriesgar, pero era como una costumbre bastante arraigada hace algunos siglos más y ahora menos, de hacer acuerdos de familias ¿no? y matrimonios así acordados. Sí, y sobre que todo, era algo natural, digo, este desconocimiento que decís, Javi, sobre todo de aquel lado del mundo, ¿no? Claro, También. eso, claro, el Además, desconocimiento que tenemos sí. sobre lo que no es Occidente. Exacto. Sí, bueno, continuamos con la vida de Menem. En el segundo material tenemos una imagen de Emilio Eduardo Macera, uno de los líderes de las 3 juntas militares, uno de los dictadores genocidas del 76 en adelante. Acá hay una ambigüedad de Menem con relación a la dictadura. Fue preso político de la dictadura, ¿no? Sufrió la cárcel en la dictadura. Él era gobernador de La Rioja cuando vino la dictadura. Exactamente, él era gobernador de La Rioja y estuvo preso hasta el 80-81, cuando va a ser una persona importante para la apertura democrática, porque va a formar parte de la multipartidaria, ¿no? Esta organización, esta alianza de partidos políticos y de expresiones políticas que va a bregar ya cuando se venía la democracia, ¿no? Post Malvinas, para el retorno de la democracia, pero puntualmente con Macera va a tener una relación ambigua, porque si bien Menem fue preso de la dictadura, también es cierto que ser un preso legal de la dictadura en una época tan oscura, tan ominosa, tan terrible, era sacar la barata, porque los milicos no te podían desaparecer. ¿En qué sentido? Porque figurás, sos un preso legal, sí, ¿no? Sí, no estás desaparecido, no estás como dijo Videla alguna vez, ¿no? Claro. Estás blanqueado. Igual fue larga su detención y hubo momentos en los que la pasó bien, digamos, estuvo también con domiciliaria y bueno, hay una serie de cosas. Pero bueno, con Macera va a tener vínculos porque, de vuelta, citando a Gabriela Cerruti en su libro El Jefe, Menem va a formar parte del armado de Macera para tratar de separarse de la dictadura y ofrecer una salida democrática con él a la cabeza, que es el proyecto, uno de los proyectos que tuvo Macera, que dicen que era el más político dentro de los genocidas del 76, y que ahí la conexión viene por el lado del financiamiento de la logia italiana P2 de Licio Gelli. Mira. Cuando vos lees la historia argentina, esta logia italiana con vínculos en la camorra, con vínculos en el narcotráfico y demás, tiene muchas relaciones con políticos argentinos, ¿no? Por supuesto, no se puede documentar. No, claramente. No hay documentos oficiales, Claramente. ¿no? De la relación de la P2 con Menem, pero sí estaban atrás del financiamiento del fallido proyecto de Macera, el almirante Cero, como salida post-dictadura que finalmente no ocurrió, ¿no? Sí, pensaba algo, cómo la detención por los militares le dio la llave a Menem, ya en democracia, y él como presidente, para escaparse en esos momentos que, bueno, estaba en disputa, que estén presos o que estén libres, ¿no? Los milicos, él decía, pero yo estuve detenido, ¿cómo no voy a...? ¿No? Como Sí. le salía de válvula de escape para zafar de las preguntas incómodas en relación a ese tema, porque él decía algo, pero hacía otra cosa. Sí, hay dos cuestiones con Menem, me parece, que para el hacer política son claves. Mucha astucia para manejarse políticamente y tejer alianzas y saber cómo armar un discurso que le convenía a sus intereses. Y por otro lado, se habla, ustedes me dirán mejor que yo, de un carisma arrollador, total. ¿no? Sí, me habla. mira a mí, Fede, porque ustedes no lo ven, porque él está en una cámara y yo estoy en otra cámara, pero sí. Y sí, tenía un carisma, bueno, la verdad es que era un personaje como muy farandulesco, era en ese sentido era distinto a con lo que veníamos acostumbrados de la política y de los políticos. Claro. En ese momento. Hoy, a partir de él me parece que cambió, se rompió esa relación, pero el político tradicional era en los radicales era el abogado del pueblo, ¿viste? Y si no, eran gente que andaba con traje, y hablaba raro y distinto de la mayoría, con palabras más ampulosas. Y Menem no, Menem hablaba en un idioma más sencillo, era más campechano, se vestía de otra manera, tenía algunos rasgos así de la vestimenta también distintivos. Hoy Milei también tiene esa melena que tiene y todo eso lo hace como que parece, ¿no? El uso de camperas. Las patillas, ¿no? Ciertas patillas, bueno, en eso es como medio Ahí parecido, hubo pero como una búsqueda también de él. ahí había, bueno, la verdad es que uno... yo cuando lo vi, lo primero me acordé de Facundo Quiroga, de un caudillo Claro, de La Chacho. Rioja. Era su ídolo, ¿no? Que era, digamos, vos lo veías parecido, tenía una patilla muy grande, muy exagerada la patilla,
Y si vos te acordás la figurita de la escuela cuando estudiaba, era como el caudillo más llamativo era Facundo Quiroga. El tigre de los llanos. El tigre de Claro. los llanos. Claro. Con lo cual llamaba la atención, pero además después el tipo, si lo invitaba a Susana Jiménez, se ponía a bailar con Susana Jiménez, o sea, rompió esas estructuras, tenía esa ductilidad. Yo creo que era él así, no solo era que se acomodaba a la situación, sino que él expresaba, era así él, me parece, ¿no? El Sí, Turco sí. era muy de esas cosas, pero sí fue muy fuerte esa irrupción. Lo jugó muy bien en la interna contra Cafiero. Cafiero era el clásico político en esos tiempos, que hablaba sin decir nada, que prometía cosas y que hablaba muy florido, con lo cual había como una diferencia, ya notabas ahí una diferencia totalmente, con la mayoría, totalmente. más allá de la trayectoria de Cafiero, etcétera, y que realmente era interesante lo que planteaba Cafiero. Pero bueno, Menem, digamos, hizo una búsqueda distinta y sintonizó. Sí, llegó a tener discursos en cuero, Menem, ¿no? Sí, puede ser. O llegando al escenario en cuero, ¿no? Sí, pues como bien, viste, una persona. Bueno, Sí, nada. ya no sé qué es verdad. Ya no sé qué Sí, es verdad puede y qué ser, es sí, mito, yo, la verdad sí, que- es verdad, estoy repitiendo algo que escuché, es cierto, es verdad. Tienes razón, Javi. Sí. Así todo, como si bien en la previa a su asunción presidencial, en la campaña del 89 y en los primeros años de su gobierno fue un líder de masas, tenía también de vuelta una relación ambigua, de vuelta esta palabrita ambigüedad con las masas, porque si bien evidentemente, como vos decís, profe, tenía un carisma que atraía mucho a las masas y una forma de expresarse muy novedosa para la época, también era una persona fóbica a las masas. Tenía momentos importantes de encierro, de bajones, de caída. Sí, Estás igual. Que Menem ahí... No, lo que pasa es que... Sí. Estás igual, Javo. Lo que pasa es que hay que entender también el momento de la comunicación. O sea, no había redes todo el tiempo, no estábamos atentos a lo que pasaba. Entonces, es probable que cuando él se encerraba, no lo sabíamos nosotros. No aparecía, pero no aparecían todo el tiempo los presidentes Claro, en la tele. tal cual. Sí, no estaba tan Entonces, expuesto. Claro, en la Eso es radio, cierto. en los diarios. Entonces, claro, tenía Yo- esa posibilidad de ser Javi, lugar. vos sabés que para mí la gran pregunta en relación a Menem, no sé, Fede, si lo sabés, por supuesto, pero digo, ¿lo que terminó haciendo era su proyecto original? ¿O cambió Bueno, ahí está a el la pragmatismo. marcha, no? Ahí está el pragmatismo. Sí. Ahí está el pragmatismo. Mirá, nos pasamos de la 3 y vamos a la 4 porque tenemos la imagen de Álvaro Alzogaray justamente para contestar esto. Si nosotros vemos las elecciones del 89, sale primero Menem con un discurso, como suele decirse, muy opuesto a lo que finalmente fue su obra de gobierno, más allá de prometer revolución productiva y salariazo, que fue algo que no ocurrió. También hablaba de malvinizar, ¿no? Cuando después el tema Malvinas fue el elefante en la Incluso en habitación. un acto dijo a sangre y fuego, creo que dijo de Malvinas, algo así. Claro. Vamos a recuperar las Sí. Malvinas a Sí, sangre sí, y sí, fuego. sí, sí. También También en campaña, era fuertísimo que Sí, diga, sí, claro. un claro. candidato diga Todavía eso, estaba ¿no? muy a flor de piel. Claro. También hablaba de atacar y desmantelar al narcotráfico, cuando después hubo causas y vinculaciones. Es con un respecto a estás su- igual Sí. muy fuerte, ¿eh? Lo que pasa que hoy es con parecido. aquella época. Muy fuerte. Si bien él llega así al gobierno, sale primero con un discurso muy opuesto al del candidato radical, Angelos, que iba con el lapicito rojo prometiendo más ajuste, con una imagen muy desgastada del radicalismo. Recordemos que Alfonsín se va con una crisis enorme de la hiperinflación, también se va con saqueos en las grandes ciudades del país y se va con alzamientos contra la democracia. De hecho, Menem tiene vínculos con el seineldinismo y el segundo alzamiento Carapitada, pero el tercero, justamente, que sale tercero en aquellas elecciones del 89, es Álvaro Alzogaray, que es importante ver al tercero, al líder de la UCD, al líder liberal, porque va a terminar siendo asesor de Menem y desde el punto de vista programático, quizás no político, pero sí programático, va a ser el triunfador. Es un estás igual que ahora. Acabo de decir que Gobierna lo vos que decís salió tercero. gana Milei y el que gobierna es Macri, que es el Claro, que salió y tercero, sí. una cosa así. ¿No? Claro. O sea, o por lo menos hay un montón del PRO, bueno, lo Menem, decías, sí. Javi, el otro día. Sí, sí. Acá está la época, ¿no? Menem no logra matar a la inflación de una. Recordemos que el primer gabinete económico de Menem fue más ligado a la burguesía nacional, a lo productivo, gente de Bunge y Born,
Rapalini y demás. No le encuentran la vuelta hasta, bueno, la asunción del entonces ex canciller, después ministro de Economía y líder de la Fundación Mediterránea, el tipo que estatizó la deuda privada en la dictadura, Domingo Felipe Cavallo, que va a ser el padre del borrego, ¿no? Fundación Mediterránea. Ahí estamos viendo. El que maneja es Arcor, Ahí tenés. que es el dueño de Bonobón. Así que le mandamos un saludo a Fundación Mediterránea. Bien. Y acá es 1991, ¿no? Porque es un año clave. Es la disolución de la Unión Soviética, el fin de la historia, según Francis Fukuyama, y en Argentina la implementación de la ley de convertibilidad. $1, $1, y ahí doman la inflación, que, bueno, fue una bonanza de algunos primeros años, pero fue la paz de los cementerios, y ahí es donde las semejanzas con la actualidad son tremendas, ¿no? O sea, No hay inflación, supuestamente no había pero- inflación, pero había cada vez más pobreza, más desempleo, más desindustrialización. Yo creo que la gran diferencia son los tiempos. Durante el mismo se tardó mucho en llegar a eso. Acá va más rápido. O sea, Total. acaba más rápido. El crecimiento, si vos ves los números duros de crecimiento del desempleo, de la pobreza, es alarmante. Sí, a mí esa época me tocó vivirla como hijo, ¿no? Y ver a mi viejo quedarse sin laburo, ver salir a bueno. buscar laburo y no encontrar. Claro. Y ahí es cuando aparece mi vieja y empieza, hoy hablo de Humbertina como una pastelería, y empieza mi vieja a hacer tortas para empezar Claro. a venderlo al barrio. Claro. ¿No? En casa. No, muchas familias destrozadas económicamente en los 90, muchísimas de verdad. Fue realmente una política masiva de desgobierno y entrega, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero volviendo al programa político de Menem, si nosotros analizamos la geopolítica de los 90, parece que le podemos salvar un poco la ropa. ¿Por qué? Porque la caída del muro representa la consolidación del mundo unipolar, de la hegemonía única de los Estados Unidos, hegemonía que con el diario del lunes no duró tanto para lo que son los procesos históricos. El tema es la política interna, ¿no? El seguidismo a Estados Unidos hay como una cosa de que no le quedaba otra, con el famoso consenso de Washington, las refinanciaciones constantes de la deuda, porque ese tema que era un legado muy pesado de la dictadura y de Alfonsín, Menem tampoco lo resuelve. Entonces, el fin de la historia desde ese lado geopolítico. El tema es que no fue el fin de la historia entendido como lucha de clases. Y es eso lo que entierra a Menem, ¿eh? Porque si bien Menem logra reformar la Constitución con un acuerdo muy importante con el radicalismo, que generó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que es un problemón para la historia reciente argentina, que también logró la reelección presidencial, acortando el mandato a los 4 años. Bueno, también el 14 bis, que fueron algunos avances también en materia de derechos sociales, pero logra ser reelecto en el 95 y ahí la momia se empieza a pudrir un poco. Hay algunas experiencias colectivas que son las que en el largo aliento de la historia terminan con el gobierno de Menem y van a generar el caldo de cultivo para el 2001. La imagen representativa que traje es uno de esos grandes mojones de la lucha social de los 90, que es la carpa blanca, ¿no? La lucha docente, ¿no? Esta carpa que se estableció allí, maestros y profesores ayunamos por fondos para educación. La carpa de la dignidad. Se había creado la CTA hace pocos años, ¿no? Con sus marchas federales, una central de trabajadores, si se quiere, disidente a la CGT. Igual en ese momento ni Moyano era orgánico de la CGT, recordemos que también Totalmente. fue bastante Sí, fue uno de los primeros que arrancó, ¿no? combativo. También, Se sí. venía también de pocos años de la experiencia de Anusate, de Ate, ¿no? Con el Turco Abdala, de Genaro, que también fue gente importante para la oposición al menemismo, el Mocase, el movimiento campesino de Santiago del Estero. Sí, sí. Sí, la sensación que me queda, Javi, te pregunto a vos porque fuimos medios contemporáneos, ¿no? En ese momento, ellos más chicos. A mí la sensación que tengo es que como que la caída de Menem empezó desde los costados para el centro, ¿no? En todo el Desde país. la periferia al desde centro, la periferia, sí, de la periferia al centro. Puede ser. Con el Mocase, con los movimientos piqueteros también Sí, claro. en el sur, como que fue, ¿no? Viniéndose hasta que tocó Capital y ahí ya no hubo más remedio que el final que tuvo Menem, ¿no? Sí. Coincido. En general fue... Sí, Moyano había creado el MTA,
Movimiento Claro. de los Claro. argentinos, la CTA también se crea un poco más a la izquierda, digamos, y eran gremios que empezaron a combatir eso que estaba pasando, que era el tema de las privatizaciones y los despidos. Eso era otra de las caras, me parece importante. Sí, el consenso de Washington, los mandatos de los organismos de crédito internacional, la venta de las joyas de la abuela, ¿no? Rematar lo que quedaba del patrimonio público, una obra de gobierno que poco tuvo que ver con los salarios altos y con la generación de empleo genuino, que bueno, fue generando este tipo de oposiciones en las calles tan importante, el germen del movimiento piquetero, que después va a ser tan importante. Cutralcó. Claro, Cutralcó, grandes represiones al final del gobierno de Menem. En el medio también tuvo la crisis del tequila, ¿no? Una crisis financiera internacional muy fuerte, pero el tema es lo que haces en la política interna, digamos. Si vos no podés tener herramientas para contener las crisis, qué sé yo, la gran crisis que hubo financiera internacional después del efecto tequila fue la de Lehman Brothers en 2008 y no hubo una crisis social y política como la del menemismo. ¿Por qué? Porque había herramientas para contenerla, ¿no? Sí, y voluntad Había política. estado, claro. Y claro, y voluntad política. Y hablando de había estado y voluntad política, así como en el 89, desde el punto de vista programático, ganó el tercero, que fue Alzogaray, gracias a Dios, en este suelo bendito, en el 2003 también ganó el tercero. Porque el primero fue el voto en blanco. No nos olvidemos, en las elecciones Mirá, tenés de razón. 2003 Es verdad. gana el voto en blanco con un descrédito importantísimo a la política, ¿no? Después del 2001. El segundo fue Carlos Menem y el tercero fue Néstor Kirchner. Llegaron a un balotaje Menem y Kirchner y finalmente Menem se baja. Y para celebrar también esa gesta de que se baje del balotaje, gracias a Dios, un evento que está a la altura de las Trajo una invasiones. cruz y todo, porque viste, está Claro. honrando mucho a Dios. Claro, Va sí, de sí. retro Satanás. Para cerrar, tenemos el tape de Menem bajándose del balotaje allí en 2003. Renuncio a los honores y a los títulos, pero no a la lucha. Hoy más que nunca, la Argentina requiere contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática. Lamentablemente, considero que este objetivo absolutamente necesario no está garantizado con el cumplimiento de la segunda vuelta electoral prevista para el domingo 18 de mayo. La existencia de una campaña sistemática de difamación y de calumnia contra mi persona, orquestada desde el comienzo del gobierno de la Alianza y continuada luego durante el actual gobierno de transición, ha generado las condiciones para que una importante franja de la opinión pública se pueda ver virtualmente sometida esta vez al acto de violencia moral de tener que escoger un candidato presidencial al que apenas conoce y en el que no confía, no como expresión de adhesión a una propuesta y a un programa que se negó a debatir públicamente, sino con el solo objeto de impedir la victoria de otro candidato presidencial. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Comprometo desde ya todo mi respaldo y mi colaboración con las nuevas autoridades constitucionales para defender a rajatabla la estabilidad del sistema democrático. Bien. A los Mantiene, millones pero de se argentinos. tuvo que bajar. No, es verdad, tenía poco conocimiento a nivel nacional Néstor Kirchner, era Sí, un claro. apellido difícil de pronunciar, incluso verdad. está aquel video de SQC que el notero le va Bueno. diciendo a la gente pronunciar y no lo sabe Sí, pronunciar. casi lo mismo que él en el 89, Claro. también en algún punto, ¿no? Que no lo conocíamos tanto, sí. puede ser. Pero bueno, llegada, ¿no? Ascenso Y caída. y caída de Carlos Menem. No me acordaba este. Si bien estuvo preso también por el tema de la provisión de armas en Europa del Este y demás, todos quisiéramos un amigo como Armando Gostañán. Que te preste la quinta, Que te ¿no? preste la quinta. Vos ves la vida de Menem y realmente Gostañán estuvo siempre con el chabón. Sí, bueno, sus laderos estuvieron casi siempre, ¿no? Sí, Estuve en Anillaco, tiene la quinta enfrente. Bueno, Ah, en yo fin, pisé la vamos. pista también, Dani Jaco. bien. Digo, él dice, bueno, no cómo va a ganar un presidente que no se puede pronunciar el apellido, que la gente desconoce o algo así, dice, pero bueno, él era muy conocido también por las causas de corrupción, ¿no? Y en eso también se toca mucho. Yo cuando veo hoy que no nos alcanza el espacio del aire, por ejemplo, para decir las corruptelas de Milei, en eso se parece mucho a los 90. Digo, ¿cuántos casos de corrupción? No, un montón. ¿Cuántos libros de periodismo de investigación hubo en los 90? Desnudando
Y te digo, si vos agarrás los 2 primeros años del Turco al lado de estos 2 primeros años de Milei, no hay nada de corrupción en el del Turco. O sea, Sí, totalmente. mandamos un saludo a la familia Menem. Bueno, gracias, Federico. A ustedes. Fede Pasos pasó aquí por Data Diario. Yo te recomiendo que te quedes, porque acaba de llegar a los estudios de Data. Lo vamos a recibir con un aplauso al señor Enrique Mujica y vamos a un corte y seguimos. Dale. Vamos, Quique. ¡Vos!